Proverbios capítulo 26, y fíjate lo que dice el versículo 2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Fíjate, hermano, en la Biblia encontramos tanto bendiciones como maldiciones. Y siempre hay condiciones en la Biblia para que se cumplan o para que lleguen a nuestra vida la bendición o para que llegue a nuestra vida la maldición. La Biblia siempre dice, si obedeces, dice Dios, ¿verdad? Si tú me obedeces a mí y haces mi voluntad, entonces seguramente va a venir bendición a tu vida. Si tú desobedeces y haces tu propia voluntad, pues seguramente va a venir maldición. Ahora, lo que queda claro en la palabra es que la maldición, y es lo que dice ahí la cita que acabamos de leer, Proverbios capítulo 26, verso 2, la maldición no viene por obra del destino o por obra de la casualidad, mucho menos por obra de la mala suerte, ¿no? O porque nos levantamos con el pie izquierdo. Las maldiciones no vienen a nuestra vida, dice ahí Proverbios 26:2, por nada. Es decir, lo que queda claro es que si obedecemos y andamos rectamente delante de Dios, la maldición no tiene por qué llegar. Y al contrario, si desobedecemos y andamos en nuestros propios caminos, pues seguramente la maldición que está escrita en la palabra, la que sea, se va a cumplir en mi vida. Hay muchísimas bendiciones que se cumplen cuando yo obedezco. Y hay también aquí maldiciones que se cumplen cuando yo desobedezco. La maldición viene entonces por causa de no obedecer, o fíjate, o por causa de ignorar la palabra de Dios. Por ejemplo, y no voy a hablar de esto, pero solamente lo tomo como un ejemplo. Si no diezmamos, la Biblia dice que viene maldición a nuestras finanzas y a nuestra economía. Y alguna vez un hermano muy sabio me dijo, ¿verdad? Ni siquiera era pastor, era un congregante de la iglesia, me dijo, hermano, yo ya aprendí que o le doy mi diezmo a Dios o le doy mi diezmo al diablo, pero de que doy mi diezmo, finalmente doy mi diezmo, ¿verdad? O se lo doy al Señor o se lo doy al enemigo, ¿no? Las maldiciones o las bendiciones son como la tercera ley de Newton, que dice que a toda acción corresponde una reacción. Y en la Biblia es lo mismo. Obedeces, hay bendición. Desobedeces, hay maldición. Y aquí debo aclarar, hermano, que Dios no es un Dios que se goza en mandarnos maldiciones. Escucha esto que voy a decir. Dios no maldice. Y Dios no quiere maldecir a nadie. Somos nosotros los que provocamos que la maldición escrita en la palabra se haga presente en nuestras vidas. Ahora, debemos tener cuidado porque algunas maldiciones pueden venir a nuestra vida, escúchame, simplemente por lo que hablamos. De eso quiero hablar hoy. Yo quiero hablar hoy del juicio a los padres. Pero te estoy dando esta introducción, ¿verdad? Y te digo que algunas maldiciones pueden venir a nuestra vida simplemente por lo que sale por nuestras bocas. Ve conmigo, ahí mismo en Proverbios, en el capítulo 6. Y fíjate lo que dice el versículo 2. Dice, y te lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea, dice, te has enredado con tus propias palabras, eres cautivo de tus propias promesas. Fíjate, el contexto habla, en esta cita de Proverbios capítulo 6, si tú lees el contexto, habla de la persona que empeña su palabra para salir como fiador. Y la Biblia dice, no lo hagas, no salgas fiador por nadie. Si sales fiador, te has enredado, dice el versículo 2, con tus propias palabras. Has sido cautivo o ahora eres cautivo de tus propias promesas y vas a tener que pagar por la persona por la cual saliste de fiador que ahora ya no paga. Y te vas a meter en un problema económico. Y Proverbios habla mucho de eso y Proverbios dice, no lo hagas. Pero esta palabra del versículo 2 puede aplicarse a todo lo que hablamos de una manera insensata o imprudente. Cuando tú hablas, independientemente de si sales
de fiador de alguien o no, cuando tú hablas insensatamente o imprudentemente, te enredas con tus propias palabras y quedas cautivo de tus propias promesas. Y ahorita que avancemos en esta predicación, te vas a dar cuenta por qué. Nos enlazamos con las cosas que decimos sin pensar, nos enlazamos con las cosas que decimos sin discernir. Te doy un ejemplo. Gente que tuvo una relación en el pasado, una relación sentimental, una relación amorosa, y no pueden olvidar a la persona. O regresan a la persona una y otra vez, aun cuando la relación es, como dicen ahora, terriblemente tóxica, ¿no? ¿Por qué? Porque hicieron promesas consciente o inconscientemente. Y aquí tienen mucho a veces que ver también las canciones que cantamos, ¿no? Te amaré por el resto de mi vida. Y ya te ataste, ya te enredaste, ya eres cautivo de tu propia promesa. Es que yo le dije a ella que la iba a amar por el resto de mi vida. Te amaré hasta la muerte. ¿Cuántos han dicho cosas así o cuántos dijeron cosas así en el pasado? Arrepiéntanse. Porque quedamos enredados por hablar palabras sin discernir y sin pensar. Es que tú eres lo más valioso para mí. Tú eres lo más importante para mí. Nunca te voy a olvidar. Lo decimos y lo cantamos, ¿verdad? Nunca te voy a olvidar. Siempre me acordaré de ti. Y entonces piensas y luego dices, ¿y por qué no la puedo olvidar, hermano? Pues porque lo cantabas. Lo decías y lo cantabas, alababas y adorabas a la persona, diciéndole que nunca la ibas a dejar, que siempre le ibas a amar, que nunca le ibas a olvidar. Es más, hermano, cantamos y decimos hasta herejías. Eres mi adoración, te adoro, te idolatro, eres todo para mí, y se lo decimos a una persona. Y el único que dice la Biblia que recibe y debe merecer adoración es el Señor. Pero a lo mejor eso lo hacíamos cuando no éramos cristianos, ¿verdad? El problema es que hay algunos cristianos que todavía lo siguen haciendo. Pero hermano, lo hice por ignorancia y no me di cuenta. Pues te quedaste atado, te quedaste enredado en esas palabras. Por eso ahora no puedes olvidarlo. O por eso ahora regresas a él o regresas a ella una y otra vez, a pesar de que la situación es muy difícil. Fíjate, también podemos atar a los demás con nuestras palabras, por ejemplo, sobre todo a nuestros hijos. Por ejemplo, personas que no les va bien en la vida, ellos dicen de ellos mismos, es que yo estoy bien salado, yo tengo mucha mala suerte, ¿no? Pero es que sus padres los ataron con palabras, consciente o inconscientemente. Y aquí estoy hablando de algo que fue constante. Aquí estoy hablando de un papá o de una mamá que usó estas palabras verdaderamente para herir y verdaderamente para lastimar a sus hijos, ¿no? Por ejemplo, palabras como nunca haces nada bien. Ahora, una cosa es que una mamá diga, ay, pero nunca haces nada bien, ¿no? Y no lo vuelve a decir en su vida a su hijo. Pero otra cosa es que una mamá o un papá verdaderamente a sus hijos todo el tiempo, todos los días, les dice, es que nunca le salen las cosas, ¿verdad? No da una, nunca hace nada bien, no sirve para nada. Y constantemente están machacando. Tu vida va a ser un fracaso. Tú vas a terminar en la cárcel. Tú vas a terminar de una manera terrible. Tú vas a acabar como tu padre. Y son palabras que se usaron para herir, para lastimar y que fueron constantes. Por eso, hermano, la Biblia dice que nosotros debemos ser sabios y prudentes con nuestras palabras. No vayas ahí. Pero si tú buscas Mateo capítulo 12, versos 34 al 37, Jesús dice algo muy interesante, muy importante ahí en Mateo capítulo 12, versos 34 al 37. Ahí dice Jesús que de la abundancia del corazón habla la boca y que el hombre bueno saca de ese tesoro cosas buenas y el hombre malo saca del tesoro de su corazón cosas malas. Y agrega que de toda palabra ociosa vamos a dar cuentas en el día del juicio.
Y termina diciendo Jesús: por tus palabras vas a ser justificado y por tus palabras vas a ser condenado. Entonces, oyendo esto, escuchando esto, tú y yo necesitamos ser, vuelvo a repetir, sabios y prudentes con lo que hablamos, con lo que le decimos a otra persona, con lo que le hablamos a nuestros hijos o cómo nos dirigimos hacia los demás. Ve ahí mismo en Proverbios, pero busca ahora el capítulo 18. Y fíjate en el versículo 21. Y ahí dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Tú tienes poder para dar muerte o para dar vida con tus palabras. Dice ahí: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Damos muerte o damos vida con lo que decimos. Tú y yo tenemos el poder, entre comillas, de bendecir o maldecir. A veces podemos hacerlo inconscientemente, a veces podemos hacerlo conscientemente, pero sin importar cómo lo hayas hecho, tenemos el poder de bendecir o maldecir. Ahora, yo te dije al principio que iba a hablar acerca del juicio hacia los padres. ¿Y por qué acabo de decir toda esta pequeña introducción? Porque yo te quiero hablar hoy de 3 acciones en contra de nuestros padres que pueden traer maldición a nuestra vida, y que es interesante conocer, porque la mayoría de los que estamos aquí caímos en ese error o seguimos cayendo en ese error, y necesitamos arrepentirnos y necesitamos cambiar nuestro corazón. Y la primera acción en contra de nuestros padres que trae maldición a nuestra vida es, número 1, el juzgar. Y yo quiero que vayas conmigo a Mateo. Mateo capítulo 7. Y fíjate lo que dice. Vamos a leer solamente versículos 1 y 2. Y te lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: no juzguen a los demás. Eso no es una invitación, eso no es una sugerencia, eso es una orden. No juzguen, dice Jesús, a los demás, y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. Y luego agrega ahí en la cita al final, el verso 2 dice: el criterio que usen para juzgar a otros es el mismo criterio, no dice mismo, pero yo le aumento ahí, ¿verdad? Es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Pregunta esta mañana, hermano: ¿por qué no debemos juzgar? Porque vamos a ser juzgados, dice ahí, de la misma manera. Al juzgar, tomamos la posición de jueces. Hace ya algunos domingos atrás yo te hablé de 4 reglas de vida que debíamos seguir para ser bendecidos o para ser felices o dichosos. Y una de las reglas era, si te acuerdas de esa predicación, una de las reglas era no juzgar. Y yo te decía en esa ocasión que al juzgar, tú y yo tomamos la posición de jueces. Ahora yo soy un juez que voy a juzgar a mi papá, que voy a juzgar a mi mamá por lo bien o lo mal que ellos hicieron en mi vida o en la vida de su familia. Y como juez yo doy una sentencia. Como juez yo los condeno sobre lo que hicieron bien o lo que hicieron mal. El problema, hermano, es que yo no estoy capacitado, ni tú tampoco, para emitir un juicio justo sobre tus padres. ¿Por qué? Porque ni tú ni yo somos justos. Mis padres no fueron justos, pero yo tampoco soy justo. Ellos fueron seres humanos con fallas y debilidades, y yo también soy un ser humano con muchas fallas y muchas debilidades. Entonces yo no estoy exento de caer en el mismo error en el que cayeron mis padres. Por eso no puedo juzgar, por eso no puedo ser juez de mis padres, porque yo no estoy exento de caer en el mismo error en el que ellos cayeron o en algo peor todavía, ¿no? Y generalmente, déjame decirte algo,
a la persona a la que juzgamos es el mismo error que tenemos nosotros, ¿verdad? Lo que criticamos de otra gente es el mismo error que nosotros traemos en nuestra vida. Por eso dicen que cuando tú juzgas, apuntas con tu dedo, pero tienes otros tres apuntando hacia ti, ¿no? Porque tú también cometes lo mismo. O a lo mejor no cometes lo mismo, pero haces otras cosas iguales o peores a lo mismo que condenas de la otra persona. Por eso el contexto de Mateo capítulo 7, versículos 1 al 2, Jesús dice, ves la paja en el ojo ajeno, ¿verdad? Ves la paja en el ojo de tu prójimo, pero no ves tu viga. Ves el error en tu papá, ves el error en tu mamá, pero no ves la viga que tú también tienes. Y déjame decirte, hermano, en la adolescencia y en la juventud es cuando más juzgamos a los padres por sus errores y fallas. Y hay muchas razones por las cuales juzgamos a nuestros padres. Algunas son muy válidas, ¿no? Otras son una exageración. Decimos, por ejemplo, es que mi papá fue tan malo y mi mamá fue tan mala que me obligó a comer carne y verduras, ¿verdad? O sea, le estás exagerando, ¿no? Es que mi mamá fue tan mala que no nos dejaba salir después de las 10 de la noche de la casa, como a mis primos que sí los dejaban ir de antro, ¿verdad? No, pues te estaban cuidando. Ahora tú le exageras, ¿no? Y dices que eso para ti fue terrible, pero la verdad es que hicieron muy bien y es aplaudible, ¿no? Que tus papás hayan sido tan estrictos o tan rígidos en esas cosas. Pero hay veces, hermano, que tú hablas con una persona y tú dices, wow, ¿no? Pues de verdad sí, aquí el papá y la mamá pues tuvieron unos defectos terribles y afectaron la vida de este hombre, de esta mujer, terriblemente. Y tienes razón, ¿verdad? Razón entre comillas, para levantar su dedo y intentar o buscar juzgar sus errores y las fallas de estos padres que él o que ella tuvo. Pero escúchame, podemos juzgar a nuestros padres tal vez porque nos abandonaron, porque se fueron, porque tuvimos un papá que nos dejó, que nos abandonó cuando éramos niños, ¿no? O cuando éramos adolescentes, o tal vez tuvimos padres ausentes porque trabajaban, porque se dedicaban al negocio, ¿no? Y nunca estaban allí en la casa, nos dejaban solos desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche que llegaban de trabajar. Eran padres muy ausentes, o era un padre muy ausente, o una madre muy ausente, o porque fueron duros, verdaderamente duros, intransigentes, ¿no? O al revés, los juzgamos porque fueron muy tolerantes y nos dejaron hacer todo lo que queríamos, o por ser abusivos de forma verbal, o por ser abusivos de forma física. O escúchame, alguien pudo haber tenido un padre que fue abusivo aún de forma sexual, o por ser adúlteros, o por ser fornicarios, o por tener adicciones, porque el papá fumaba, o porque el papá siempre estaba tomado, borracho, ¿verdad? O porque el papá era adicto al juego, o porque el papá era adicto a la droga. Pero escúchame, nada de lo que nuestros padres hayan hecho en el pasado, por nada de eso nosotros tenemos derecho a juzgarlos como hijos, aun cuando tengamos toda la razón. Déjame decirte esto, hermano. El problema con juzgar es que, como ya les dije, ¿verdad? No somos perfectos, también tenemos errores y fallas. La pregunta podría ser en esta mañana, pues, ¿qué padre es perfecto? ¿Verdad? ¿Qué padre o qué madre es perfecta? Pero además nuestros hijos, dice ahí la palabra que acabamos de leer, nos van a medir con la misma medida. El criterio que usamos para juzgar a nuestros padres es el mismo criterio que van a usar mis hijos para juzgarme a mí en mis equivocaciones y en mis defectos. Hermano, ¿qué maldición trae el que yo juzgue a mi padre y a mi madre? Que yo también voy a ser juzgado y que el mismo criterio que yo estoy usando, exigente y justo, ¿verdad? En contra de mi padre y de mi madre, es el mismo criterio exigente y justo que van a usar mis hijos para juzgarme a mí. Y seguro que yo también voy a tener errores y voy a tener fallas. La segunda acción, hermano, que trae maldición, primero es el juzgar, segundo es el jurar. Escucha, cuando yo juro, y ve ahí conmigo en Mateo, ahí mismo, en el capítulo 5.
Y fíjate lo que dice versículos 34 al 36. Dice ahí Jesús: pero yo les digo, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás. ¿Por qué? Porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. O sea, no te sirve de nada jurar, porque tú no vas a cambiar las cosas. Hay circunstancias, hay acciones, sobre todo en el pasado, que tú ya no puedes cambiar. Ya no puedes cambiar que tu padre se haya ido de la casa. Ya no puedes cambiar que tu padre haya sido adúltero. Ya no puedes cambiar que tu mamá haya sido intransigente y castigadora, severa en contra de ti, ¿verdad? Eso ya no lo puedes cambiar. Entonces dice Jesús, no jures, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Ahora, yo no estoy hablando, cuando hablo de jurar, de levantar la mano derecha, ¿no? Y decir, yo juro que, o sea, no estoy hablando de eso. Hablamos de una persona herida y lastimada, a veces con razón, que solamente piensa y habla y dice, nunca voy a ser como mi madre. Nunca voy a ser como el matrimonio de mi papá. Yo nunca voy a tener una familia como la que tuvieron mis papás. Yo nunca me voy a ir de la casa como mi padre se fue. Yo nunca voy a engañar a mi mujer como mi padre engañó a mi madre. Yo nunca voy a tener un vicio como el vicio que tuvo mi papá. No estoy levantando la mano derecha y no estoy diciendo yo juro, pero estoy jurando. Estoy jurando que yo nunca voy a hacer lo que ellos hicieron. Estoy haciendo juicios y juramentos que surgen de un corazón lleno de enojo, lleno de ira, lleno de rabia, de coraje, de resentimiento, de amargura, de odio y de rencor. Es decir, cuando el juramento está mal, es cuando yo le agrego a ese juramento estos ingredientes de enojo, de ira, de rabia, de coraje, de resentimiento, de amargura, de odio y de rencor. Por eso les decía yo que es en la edad adolescente y en la juventud cuando más se da esto de juzgar y cuando más se da esto de jurar, ¿verdad? Y con rabia, con enojo dices, jamás lo voy a hacer, nunca lo voy a hacer, ¿verdad? Se jura o se promete nunca cometer los errores de los padres. Pero vuelvo a repetir aquí, nada nos da autoridad, por más fuerte que haya sido el error o la equivocación de nuestros padres, nada nos da autoridad para juzgar y jurar en contra de ellos. Ahora, déjame te digo, como juez, primero juzgo, ¿verdad? Lo que estuvo mal hecho, condeno, juzgo a mi papá o juzgo a mi mamá y digo, como esta mujer nos castigaba, como mi madre nos castigaba, estuvo muy mal hecho. Y ahora la condeno, ¿verdad? Estuvo mal hecho, se equivocó, la regó, no puede ser. Y ahora juro que yo a mis hijos nunca les voy a pegar, nunca los voy a castigar como ella nos castigó. ¿Te das cuenta cómo va unida una cosa con la otra, hermano? Primero juzgas y eso te lleva a jurar. Y el problema con jurar, hermano, es que yo lo he visto vez tras vez cuando doy consejería, terminamos haciendo exactamente lo mismo que juramos nunca hacer como nuestros padres. Juré nunca pegarle a mis hijos como mi mamá nos pegó y ahora yo les pego igual o les pego peor. Juré nunca abandonar a mi mujer como mi papá nos abandonó y esta es la tercera mujer que abandono. Juré nunca tener el vicio de mi padre. Y yo también estoy sumergido ahora en el mundo de las drogas o en el mundo del alcohol. Yo ministré hace tiempo a una mujer que juraba, juzgó a su madre y juró nunca darle a sus hijos medios hermanos, ¿verdad? Ella juzgaba mucho a su mamá porque ella decía, ¿cómo es posible? Somos 4 hermanos, ¿verdad? Los 4 de diferentes papás. Y cuando ella estaba hablando conmigo, ella estaba embarazada del segundo hijo de un padre diferente. Y ella lloraba conmigo, ¿verdad? Y ella decía, yo juré nunca tener, ¿verdad? Una familia donde hubiera
donde yo les diera medios hermanos. Y ahora este es mi embarazo de este hombre que mi primer hijo no, del primer hijo no es su papá, ¿no? Una hija, fíjate, yo conocí y ministré a una hermana que juzgaba a su padre por ser adicto al cigarro. Y efectivamente, ella nunca fumó, pero se casó con un hombre adicto al cigarro. Y decía, juré nunca fumar como mi papá, porque me odiaba su olor a cigarro en su ropa, en su cama, en su closet, en la casa, ¿verdad? Y ahora estoy casada con un hombre que es adicto al cigarro, que fuma, apaga uno para prender el otro, ¿verdad? Y que tiene toda la casa apestando a cigarro, ¿no? Ahora, déjame decirte una aclaración aquí. Es diferente cuando alguien entiende, un joven, un adolescente o un joven entiende que el alcoholismo de su padre, por ejemplo, fue totalmente dañino y se propone nunca caer en eso, ¿verdad? Es diferente un joven que piensa y dice, mi papá no está haciendo bien, ¿verdad? Mi papá toma mucho, es borracho y creo que no está bien, eso nos ha costado la casa o nos ha costado el trabajo o le ha costado muchas cosas y yo no lo voy a hacer, pero no porque estoy juzgando y jurando, sino simple y sencillamente porque lo estoy entendiendo. Y la diferencia ahí es que no hay juicio ni juramento, únicamente razona que no es correcto y se determina no hacerlo. ¿Me estoy explicando con la diferencia, hermano? ¿Sí? Ahí no hay odio, no hay rencor, no hay coraje. Simple y sencillamente dice, pues pobrecito mi papá, ¿verdad? Tomó mucho toda su vida y se murió del hígado, ¿no? Y yo no quiero ser igual, yo no quiero terminar igual, ¿no? Pero es diferente porque no hay coraje, no hay ira, no hay, desgraciado, su alcoholismo nos llevó a tantos problemas y yo juro que jamás voy a ser como él. Ese es el problema, ¿verdad? Ahora, la tercera acción que trae maldición, hermano, fíjate, la primera es la primera es juzgar, la segunda es jurar, la tercera es deshonrar. Y yo te voy a pedir que ahora vayas conmigo hasta la carta a los Efesios, en el capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Dice, hijos, escribe Pablo, y dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Y luego dice el verso 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Dice el verso 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y yo siempre les he dicho aquí, ¿verdad? Se obedece a los padres o se debe obedecer a los padres mientras se vive en la casa paterna. No importa si tienes 20 años o tienes 50. Si sigues viviendo en la casa de tus padres, obedeces a tus padres. Pero ya tengo 50, pues sálgase, señor. Sálgase de la casa paterna y haga usted su vida, ¿no? Y viva como usted quiera. Ya no quiero obedecerlos. Pues sí, pero usted está viviendo ahí. Entonces agarre sus cosas, sea independiente, ¿no? Y viva usted solo. Pero escúchame, mientras vives debajo del techo de tus padres, la Biblia te ordena que tú debes obedecer. Y déjame decirte esto, y no es bueno, O sea, no es bueno que cumplas 40 años y sigas bajo la casa de tus padres, ¿verdad? O sea, salte ya y haz tu vida, ¿no? Y madura. Pero déjame decirte, o sea, mientras vives debajo de su techo, obedeces. Una vez que sales para ser independiente o porque te casaste, dejas de obedecer. Ahí ya no obedeces, pero, bueno, puedes seguir consejos, ¿no? Ya estoy casado, ya salí de la casa de mis padres y ahora mi papá y mi mamá me están diciendo que debería hacer esto, que debería hacerle así y sería sabio que tú escucharas el consejo de tus padres. ¿Por qué? Porque te doblan la edad. Ya han vivido muchas cosas, ya han visto muchas cosas y seguramente saben más que tú. No dicen amén, pero sí, ¿verdad? Entonces, escucha el consejo. No los obedezco, pero escucho el consejo. Y yo decido si ese consejo que me están dando mis padres lo sigo o no lo sigo. Ya no estoy debajo de su cobertura, ya no estoy debajo de su autoridad, entonces ya no obedezco. Pero lo que la Biblia sí dice que debo seguir haciendo hasta que se mueran es honrarlos. Los dejo de obedecer, pero nunca los dejo de honrar. Honrar, hermano, es demostrar respeto a una persona.
Esa sería la definición más básica de honrar, demostrar respeto a una persona. Y alguien puede decirme, hermano, pues ¿cómo lo voy a respetar si él nos abandonó? Si nunca lo conocí, nunca se hizo cargo de nosotros. Él abusó de nosotros, verbal, físicamente y sexualmente también, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a respetar? Escúchame, la Biblia no dice, y vas a honrar a tu padre y a tu madre si ellos fueron buenos padres, padres amorosos, padres entregados, padres inteligentes, padres sabios, padres cristianos, que te dieron todo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Punto. Como hayan sido, con los errores que hayan tenido, con las fallas que hayan tenido, tú necesitas darles respeto. A lo mejor, escúchame, no cariño, ¿verdad? Porque, hermano, ni lo conocí. Lo vi hasta los 5 años y nunca más lo volví a ver. No hay cariño, ¿verdad? No es que yo lo vea ahora y corra y lo abrace y diga, ah, papá, tan lindo, te amo. Pues tal vez no, eso no lo va a ver. No va a haber amor, pero lo respeto, no lo juzgo, no lo condeno, no juro y no lo deshonro. Con palabras como, perdóname, ¿no? Pero maldito, desgraciado, ojalá se muera y se vaya al infierno. No hago eso, porque sé que si lo hago, lo estoy deshonrando. Escúchame, cuando yo honro a mis padres, hay 2 promesas, según dice Pablo aquí en Efesios. Nos va a ir bien, número 1. Y número 2, vamos a tener larga vida sobre la tierra. Es decir, si hacemos lo contrario, hermano, si yo no los honro, entonces va a venir maldición a mi vida. Y esa maldición va a consistir en que no me va a ir bien y que probablemente no viva mucho. Hermano, yo no sé por qué abro un negocio y me va mal, y abro otro negocio y me va mal, y me caso y me va mal, y hago esto otro y me va mal. ¿Y cómo vas con el juzgar, el jurar y el deshonrar a tus padres? Ah, hermano, ni me lo mencione, ¿verdad? Ni me mencione a mi mamá, ni me mencione a mi papá, ¿no? Porque no lo puedo ver. Bueno, tengo 20 años de no hablarle a mi madre, ¿no? Pues probablemente ahí está la clave. Probablemente ahí está la raíz del por qué ha venido maldición a tu vida y no te puede ir bien. Y ponte a cuentas porque a lo mejor son tus últimos meses. No es cierto, ¿verdad? A lo mejor son tus últimos años. Porque la Biblia dice que no nos va a ir bien y no vamos a tener larga vida sobre la tierra. Deshonramos a nuestros padres cuando juzgamos, cuando juramos no ser como ellos. Pero vamos más allá y les perdemos el respeto a causa de sus pecados, de sus fallas o de sus errores. Los deshonramos cuando vamos más allá y perdemos el respeto hacia ellos. Yo voy a terminar con esta conclusión en Hebreos. Ve conmigo ahí, por favor. Hebreos en el capítulo 12. Y fíjate lo que dice el versículo 15. Y te lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Y dice, tengan cuidado. En la Reina Valera 60 creo que dice nada más, mirad, ¿no? Fíjense. Y la Reina Valera contemporánea lo traduce como, tengan cuidado. No vayan a perderse la gracia de Dios. No dejen, escucha, esa palabra es importante, no permitan, no dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. El problema, hermano, de juzgar, jurar y deshonrar a nuestros padres es que, como te decía hace un momento, eso nace generalmente, se produce, o esa raíz de amargura brota generalmente en la adolescencia o en la juventud. Y el problema es que le estuvimos regando, ¿verdad? No que la regamos de, la regaste, hermano, sino que la estuvimos regando con agüita, ¿verdad? A esa raíz de amargura, a esa raíz de odio, de coraje, de resentimiento, ¿verdad? A esa raíz que nació en la adolescencia, en la juventud, en contra de nuestros padres.
y juzgamos, juramos y deshonramos, a esa raíz le hemos estado regando, le hemos estado abonando, le hemos estado moviendo la tierra, y el problema es que ya no es una raíz que brotó allí como una plantita, como esas que ahora están saliendo en tu jardín cuando está lloviendo más, ¿no? El problema es que eso ya se hizo un arbolón. El problema es que eso ya se hizo una cosa gigantesca, porque por 18 años, 20 años, 35 años, 40 años, has estado regando, has estado abonando, has estado limpiando y haciendo faena sobre esa raíz. Y esa raíz, hermano, de amargura ha dado fruto de odio, de rencor, de tristeza, de ira, de enojo, de frustración. Pero te das cuenta ahora que tienes 40, 50, 60 años, que vuelvo a repetir, que lo mismo que juraste no hacer, lo terminaste haciendo. Lo terminaste haciendo igual o peor. Entonces te das cuenta que esa raíz ha afectado a todos los que te rodean, porque esa raíz en contra de tu padre, en contra de tu madre, ahora afectó en contra de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, que son las personas que tienes más cercanas. Y crean un yugo del que no te puedes zafar fácilmente. Hermano, al que más odio en mi vida es a mi padre, y parece que lo traigo aquí, al lado, y del que más me acuerdo es de mi papá, ¿sí? Te pusiste un yugo y le pusiste un yugo a él, y está muerto. Se murió hace 20 años tu papá, se murió hace 20 años tu mamá, pero estás atado al yugo de odio, coraje, rencor, amargura, y no puedes zafarte de él, y por eso te acuerdas tanto de él, y por eso lo tienes tan presente, y por eso el odio y el rencor ha crecido tanto. Y ese yugo que tienes con él ha puesto un yugo también sobre la vida de tus hijos y sobre la vida de tu esposo y de tu esposa, porque con ellos te desquitas por lo que sientes en contra de tu padre y de tu madre. ¿Te das cuenta, hermano, lo terrible que es esto? ¿Te das cuenta que necesitamos quebrantar ese yugo, romper ese yugo? ¿Cómo lo rompo, hermano? ¿Cómo lo quebranto? Hay 3 cosas que podemos hacer, te las doy rápidamente. Número 1, perdonar de todo corazón los errores y pecados de tus padres. Hermano, eso cuesta trabajo. Sí, nadie ha dicho que es fácil, pero lo necesitas perdonar de todo corazón. Necesitas perdonar lo que ellos hicieron, consciente o inconscientemente. Y déjame decirte, hay padres que la regaron pensando que lo que estaban haciendo era lo mejor por sus hijos, ¿verdad? Ellos de veras estaban convencidos que lo que estoy haciendo es lo mejor para este niño, para esta niña, ¿verdad? Yo no sé por qué lo hizo mi papá, no sé por qué lo hizo mi mamá, pero yo necesito perdonar, dice la Biblia, de todo corazón. Número 2, necesito arrepentirme y pedirle perdón a Dios por juzgar, jurar y deshonrar. Señor, te pido perdón, porque yo juré. Primero lo juzgué y luego juré y luego los deshonré, ¿verdad? Y yo te pido perdón porque yo era hijo y yo no debí haber levantado mi dedo acusador, dice la Biblia, en contra de mi padre y de mi madre, por más malos, por más terribles que hayan sido. Nada me daba derecho a señalarlos. Amén. Entonces yo me arrepiento, Señor, y pido perdón. Y número 3, renuncio a las promesas o a los juramentos que hice. Perdóname, Señor, yo no sabía. Yo era feliz en mi ignorancia, ¿verdad? Y juré en mi ignorancia, juré quebrantando una regla bíblica, no ser como mi papá, no ser como mi mamá. Y ahora entiendo que ese juramento se volvió en mi contra y que yo terminé siendo igual o peor. Y ahora te pido que me perdones, Señor, y renuncio a esa promesa. ¿Te acuerdas de la cita que leímos de Proverbios? Te enredaste en tus propios dichos, ¿verdad? Te involucraste, te quedaste atado en los dichos de tu boca. Pues es tiempo de desatarse, es tiempo de zafarse de eso. ¿Cómo me zafo? Renuncio a eso que dije. Es más, aprovechando de una vez te digo, ¿verdad? Si tienes en tu corazón a la fulanita que fue tu novia en el kinder que no puedes olvidar, ¿no? Porque le dijiste nunca te voy a olvidar, y renuncia también a eso, ¿no? Ay, hermano, mi primera novia de la prepa, ¿verdad?
o mi primer amor en no sé dónde, ahora estoy casada con otra persona totalmente diferente, pero no la puedo. Renuncia a esas promesas que hiciste. Por eso yo les digo a los novios, no se hagan promesas. Si son novios, no se hagan promesas. Las promesas vienen hasta después del matrimonio. Una vez que te casas y dices, sí, acepto a esta mujer para casarme con ella, ahí promete todo lo que quieras, ¿no? Nunca te voy a dejar, siempre te voy a ser fiel, nunca te voy a abandonar. Ahí promete. Ahí vale la pena prometer, porque estamos casados, ¿verdad? Pero de novios no prometas, porque seguramente no vas a cumplir. Y no puedes saber el futuro, ¿verdad? Pueden ser novios hoy, quién sabe qué suceda, porque en la guerra y en el amor todo se vale. Te la bajan dentro de un año y te quedaste bailando sin promesa, ¿verdad? Entonces, escúchame, hermano, es tiempo hoy de perdonar, de arrepentirnos y pedirle perdón a Dios por juzgar, jurar y deshonrar, y es tiempo hoy de renunciar a las promesas. Amén. Si tú juzgaste, juraste y deshonraste a tus padres de alguna manera, yo te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a decirle al Señor, Señor, perdono, me arrepiento y renuncio. Inclinen su rostro ahí donde está. Y yo te voy a pedir, si tú lo hiciste, di conmigo al Señor, Señor, perdono hoy los errores de mis padres. Hoy tomo la determinación, Señor, así como tú me perdonaste a mí y limpiaste toda mi maldad y pasaste por alto todos mis pecados, así como tú tuviste misericordia de mí y no te acuerdas más de mis pecados, no te acuerdas más de mis maldades. Tu palabra dice que estando yo muerto en delitos y pecados, tú veniste a salvarme y tú veniste a perdonarme. De la misma manera, Señor, hoy yo decido perdonar los errores de mi papá, los errores de mi mamá. Y si puedes mencionar sus nombres, menciónalos, ¿verdad? Hoy yo perdono los errores de mi papá, fulano de tal. Hoy yo perdono los errores de mi mamá, fulana de tal. Lo perdono o la perdono de todo corazón, Señor. Los perdono así como tú me perdonaste a mí. Tengo de ellos hoy misericordia, así como tú tuviste misericordia de mí. Hoy sepulto sus pecados, hoy sepulto sus maldades, hoy sepulto sus iniquidades, así como tú, Señor, perdonaste, sepultaste, olvidaste mis maldades, mis pecados y mis iniquidades, Señor. La misma misericordia y el mismo perdón que tú tuviste para mí, Señor, hoy yo lo declaro también hacia mis padres, hacia mi papá o hacia mi mamá o hacia los dos, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y los perdono de todo corazón. Dile conmigo al Señor, y yo me arrepiento, y yo te pido perdón, Señor, por haber juzgado, por haber jurado y por haber deshonrado a mi papá o a mi mamá o a los dos. Yo te pido perdón, Señor, porque tú eres el único juez justo que puede juzgar. Hoy te pido que me perdones por haber juzgado. Hoy te pido que me perdones por haber emitido un juicio, por haber emitido una condena y haber jurado, Señor, no ser como él, no ser como ella o no ser como ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy te pido perdón, Señor, por haberlos deshonrado durante estos años, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido que me perdones, te pido que me limpies, yo me arrepiento. Yo no sabía, Señor, que estaba haciendo algo malo. Yo no sabía, Señor, que estaba haciendo algo que se iba a revertir en mi contra. Yo no sabía, Señor, que esto iba a ser para mi propia maldición. Y yo te pido que me perdones, Señor, y yo me arrepiento de todo corazón en el nombre de Cristo Jesús. Y Padre, hoy también yo renuncio, Señor, a toda promesa, a todo juramento que hice en contra de mi papá o que hice en contra de mi mamá o que hice en contra de los dos, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy renuncio a esas palabras, hoy renuncio a esos dichos, Padre Celestial. Hoy me desato, hoy me desenredo de mis propias palabras, de mis propias promesas, Señor. Te pido que me perdones por haber prometido cosas
que no iba a cumplir. Te pido que me perdones por haber prometido cosas, haber hablado cosas que no estaba en mí cumplirlas o hacerlas, Señor. Hoy me desenredo, hoy me desato, hoy me salgo de esa cautividad de mis propias palabras en el nombre de Cristo Jesús. Y te pido, Señor, que tú hoy me hagas libre en el nombre de Jesús, Señor. Me arrepiento, me pongo en tus manos, Señor, y pido que hoy tu Espíritu Santo quebrante ese yugo que nos ataba a mí y a mi padre, o a mí y a mi madre. Ese yugo que estaba allí, Señor, en mi cerviz, yo te pido que hoy lo rompas, lo quites de mi vida, Señor, y yo sea libre para tener un matrimonio, para tener una familia de acuerdo a tu plan, a tu propósito y a tu voluntad. Dile conmigo al Señor: esta mañana yo saco de mi vida todo odio, todo rencor, todo coraje. Esta mañana yo saco de mi vida toda tristeza, toda amargura en contra de mis padres, en el nombre de Jesús. Esta mañana ven, Espíritu Santo, y desarma, destruye, quema toda raíz de amargura en mi corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Y hazme un hombre o hazme una mujer esta mañana libre y nuevo y nueva, en el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Declaro libertad sobre mi vida, declaro libertad aún sobre mi matrimonio, declaro libertad sobre mi familia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.